Vamos a empezar entonces con la ayudantía de hoy día, que va a ser el segundo tema de termodinámica que vamos a ver, ¿no? Los procesos adiabáticos. Anteriormente hemos visto estas fórmulas en la ayudantía gratuita que está en el canal de YouTube y las hemos explicado o las hemos utilizado en la ayudantía parte uno, ¿no? Donde hemos visto los ciclos termodinámicos, ¿ya? Ahora vamos a introducir un nuevo concepto ya que viene a ser procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá. Los procesos adiabáticos son los procesos donde no existe cambio de calor con el medio exterior, es decir, la variación de calor va a ser igual a cero. O sea, no existe variación de calor, no hay calor 2 ni calor uno. El calor se mantiene constante en todo el proceso, ¿no? Por lo tanto, en una variación sería cero, ¿no? Y este proceso diabático afecta a la ley de los gases ideales, ¿no? Por ejemplo, para los gases vamos a tener la siguiente fórmula, ¿no? Presión 1 por volumen 1 elevado a capa es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a capa. Temperatura 1 por volumen 1 elevado a capa menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a capa menos 1, ¿no? Y también tenemos la siguiente, temperatura 1 elevado a capa menos la presión 1 elevado a 1 menos capa es igual a la temperatura 2 elevado a capa por la presión 2 elevado a 1 menos capa, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser este concepto llamado capa, no? Capa no es más que la relación que existe entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? También tenemos una nueva relación que nos dice que el Cp menos el Cv me va a dar el valor de la constante R, ¿no? Ahora, fíjense cómo es el valor de capa dependiendo del tipo de gas, ¿no? Para un gas monoatómico, ¿no? Nosotros sabemos que el Cp vale 5 medios de R y el Cv vale 3 medios de R. Por lo tanto, capa que va a ser igual al Cp sería 5 medios de R sobre el Cv, ¿no? 3 medios de R. Entonces aquí se simplifican, fíjense, 2 con 2 y la R con R, ¿no? Entonces capa va a ser la operación de 5 dividido entre 3, 1.67, ¿no? 1,67. Ese es el valor de capa monoatómico. Ahora, para un proceso diatómico, el Cp es 7 medios de R y el Cv es 5 medios de R.
Entonces, ¿cómo quedaría kappa? Fíjense, kappa en un proceso diatómico es el Cp, que vale 7 medios de R, sobre el Cb. El Cb vale 5 medios de R. Entonces aquí se simplifican. 2 y R se van, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de kappa diatómico? Sería 7 dividido entre 5, 1,4. Entonces, solamente en la etapa adiabática es donde la ley de los gases cambian por esta fórmula de acá. Y este signo de kappa vendría a ser el Cp sobre el Cv, ¿no? Y estos son los valores para los diferentes tipos de gases que tenemos, monoatómico o diatómico. Este es un modelo de examen y es una única pregunta, ¿no? Entonces vamos a practicar proceso adiabático en etapa 3, ¿no? Fíjense, 5 moles de un gas ideal diatómico a 140 grados centígrados y 8 atmósferas en un ciclo sufren las siguientes transformaciones. Etapa 1, expansión isotérmica al doble del volumen. Etapa 2, calentamiento isobárico hasta 420 grados centígrados. Etapa 3, compresión adiabática hasta el volumen inicial. Etapa 4, enfriamiento isocórico hasta las condiciones iniciales, ¿no? Hallar la variación de calor, trabajo, entalpía y energía interna, ¿ya? En las unidades de calorías, ¿no? Aquí fíjense que el Inge me da cuánto vale la constante R, ¿no? Tiempo máximo del examen, 60 minutos, ¿no? Tienen una hora para resolver este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Anotar los datos más importantes, ¿no? Entonces aquí anotamos datos. Primeramente, ¿cuánto valen los números de moles? ¿No? Empecemos por ahí. Los números de moles son 5, ¿no? Entonces anotamos 5 moles. Luego tenemos que ver el tipo de gas que es. Es un gas diatómico. Entonces, acuérdense de nuestro formulario. Cuando el gas es diatómico, el Cb es 5 medios de R y el Cp es 7 medios de R. Entonces, estos valores ustedes se los tienen que saber de memoria. Anotamos, ¿no? El Cb, 5 medios de la constante R y el Cp, 7 medios de la constante R. Esto es porque es diatómico, que se lo voy a colocar, ¿no? Diatómico. Entonces, veamos la primera etapa, ¿no? Etapa número 1. La etapa número 1 es una expansión isotérmica, ¿no? Entonces, etapa número 1, isotérmica. Tenemos los datos de la presión 1, el volumen 1, la temperatura 1. Y esto se va hasta la presión 2, el volumen 2 y la temperatura 2. ¿Cuál es la presión que tenemos? 8 atmósferas y la temperatura 140 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí anotamos, ¿no? 8 atmósferas y 140 grados centígrados, ¿no? La temperatura a 140 grados centígrados, ¿no? La temperatura hay que llevarla a Kelvin, entonces le sumamos más 273 y transformamos la temperatura. Entonces fíjense, sería 140 más 273 me da 413. 413 grados Kelvin. 413, ¿no? Luego se va a una etapa isotérmica. Entonces, en una etapa isotérmica, lo que se repite acá en la etapa es la temperatura, ¿no? La temperatura es constante. Entonces, la temperatura va a ser 413 de 1 a 2. Son las mismas, ¿no? Y me dice hasta el doble del volumen. Entonces, nosotros sabemos que el volumen en B
es 2 veces el volumen en A. ¿Listo? Primeramente encontremos cuánto vale el volumen. Utilizamos la ley de los gases. Entonces, decimos lo siguiente. La presión por el volumen es igual a nRT. De aquí queremos encontrar el volumen, ¿no? Entonces el volumen es igual a nRT sobre la presión, ¿ya? Ahora no se olviden que esta R es de los gases, ¿no? Existen dos R, ¿no? La R del gas, que es 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol, y la R de energía, ¿no? Que es 1,987 calorías sobre grados Kelvin mol. Reemplazamos valores. Los números de moles son 5, ¿no? 5 moles por R del gas, ¿no? 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol por la temperatura de 413 grados Kelvin, ¿no? Todo esto dividido entre la presión. ¿Cuánto va a ser la presión? 8 atmósferas. Reemplazamos valores. Entonces, fíjense acá. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y atmósfera con atmósfera me queda el volumen en litro. Calculamos. Sería 5 por 0,082 por 413 dividido 8. Sale un volumen de 21,17 litros, ¿no? Entonces aquí es 21,17. Ahora, el volumen en B es 2 veces el volumen en A. Sería 2 por 21,17 litros. 21,17 por 2. Me sale 42,34. Entonces aquí sería 42,34. Ahora encontremos la presión, ¿no? Vamos a utilizar la ley combinada de los gases. Entonces decimos lo siguiente. La presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como esto es isotérmico, ustedes saben que las temperaturas se simplifican, ¿no? Entonces, directamente lo vamos a hacer así. Despejamos la presión. La presión 2 es la presión 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2. Reemplazamos valores. La presión es de 8 atmósferas. El volumen es de 21,17 litros, ¿no? Y el volumen en B es de 42,34 litros. Por lo tanto, la presión en B, ¿cuánto va a ser? Simplificamos valores, ¿no? Sería 8 por 21,17 sobre 42,34. Me va a dar 4, ¿no? 4 atmósferas. Ya tenemos todos los valores de presión, volumen y temperatura. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos empezar a encontrar las energías, ¿no? ¿Ya? Entonces, encontramos las energías, ¿no? Entonces ponemos energías etapa 1. Energías etapa 1, ¿no? Número 1. La energía interna de los números de moles por la capacidad calorífica, volumen constante por la variación de la temperatura, ¿no? Pero este proceso es isotérmico.
Si es un proceso isotérmico, significa que la temperatura es constante, ¿no? Por lo tanto, la variación de la temperatura es cero. Entonces, la energía interna en esta etapa es cero, ¿no? Por la variación de la energía. Número 2, la entalpía. La entalpía es los números de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la variación de temperatura. La variación de temperatura es cero, igual que la energía interna, ¿no? Por lo tanto, la entalpía y la energía interna son cero. Entonces anotamos aquí, ¿no? Cero calorías, cero calorías. Ahora el trabajo, ¿no? Número 3. El trabajo es igual a menos n por r por t por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos valores. El trabajo es igual a menos 5 moles. No se olviden que esta es la área de energía, ¿no? Por 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la temperatura constante de 413 por el logaritmo natural del volumen 2, 42,34, 42,34 sobre el volumen 1, ¿no? 21,17 litros y litros. Entonces se eliminan valores, ¿no? Mol sobre mol, Kelvin sobre Kelvin, litro sobre litro. Si ustedes se dan cuenta, aquí me va a dar 2, ¿no? O sea, 42,34 dividido 21,17 es 2. ¿Por qué? Porque el volumen aumentó el doble. Entonces pueden ponerle directamente el logaritmo de 2. Le va a salir el mismo valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale el trabajo? Fíjense, sería menos n por r por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Me sale este valor, ¿no? Verifiquemos, menos n por r por la temperatura por el logaritmo natural. Ya, está bien. Menos 2844,09 calorías, ¿no? Entonces anotamos acá. Ahora encontremos el calor. Número 4, ¿no? A través de la primera ley de la termodinámica, yo sé que la variación de calor más la variación de trabajo es igual a la variación de la energía interna. Como la energía interna en este caso es cero, se simplifica. Entonces, el calor es igual, el trabajo está como positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces, el calor es igual a menos, el trabajo es menos 2844,09 calorías. Entonces, los signos se simplifican, ¿no? O ley de signo, ¿no? Menos por menos, más, ¿no? Entonces, el calor me queda positivo. Ya tenemos la primera etapa, ¿no? La etapa número 1. Nos vamos a ir ahora a la etapa número 2, que es una expansión isotérmica al doble del volumen. Entonces ponemos etapa 2. La etapa 2 es isobárica. Isobárica hasta 420 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Copiamos entonces los mismos datos que teníamos en la etapa B, ¿no? Porque fíjense,
La etapa 2 me dice que presión B, volumen B, temperatura B y presión C, temperatura C y volumen C, ¿no? Entonces los mismos valores lo copiamos. La presión de 4, ponemos aquí, ¿no? La presión B, volumen B, temperatura B, todo se va hasta la presión C, volumen C y temperatura C. Reemplazamos valores. Aquí sería 4, aquí sería 42,34 y aquí la temperatura es de 413, ¿no? Si esto es un proceso o una etapa isobárica, quiere decir que se repite la presión, ¿no? Porque isobárico es presión constante. Entonces la misma presión que teníamos aquí se va a repetir acá, 4. El volumen no lo conozco y la temperatura C es 420 grados centígrados. Tenemos que transformarla a Kelvin, más 273. Entonces la temperatura C sería 420 más 273. Me sale 693. 693 grados Kelvin, ¿no? Ahora tenemos que encontrar el volumen, ¿no? Utilizamos la ley combinada de los gases. Como la presión es constante, va a ser presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Como la presión es constante, sabemos que se va a simplificar, ¿no? Entonces, esto de aquí, despejando el volumen, nos queda así, ¿no? El volumen en C es el volumen en B por la temperatura en C dividido la temperatura en B, ¿no? Entonces, fíjense que la temperatura y el volumen son proporcionales, es decir, aquí la temperatura está aumentando, por lo tanto el volumen también va a aumentar, ¿no? Reemplacemos valores. El volumen en B es 42,34 litros. La temperatura C es 693 grados Kelvin, ¿no? Y la temperatura en B es 413 grados Kelvin. Entonces se simplifica. Kelvin se va con Kelvin y me queda el volumen en litro. Entonces fíjense, 42,34 por 693 sobre 413. 71,05, ¿no? 71,05 litros. ¿Ya? Tengo estos valores. Ahora podemos calcular las energías en la etapa número 2. Entonces colocamos aquí. Energías, etapa 2, ¿no? La etapa 2 que es isobárica. Entonces ponemos acá. Isobárica. Cuando en un proceso isobárico, el calor a presión constante es igual a la entalpía, ¿no? Entonces, fíjense, esto es diatómico, ¿no? Entonces, número 1, la variación de la energía interna en los números de moles por la capacidad calorífica de volumen constante por la variación o la diferencia de temperatura. Reemplazamos valores. La energía interna son 5 moles. Esto es diatómico, entonces el CB es 5 medios de la constante R, ¿no? La constante R es 1,987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de temperatura. Temperatura final 690, temperatura inicial 413 grados Kelvin. Ahora se simplifican, ¿no? Fíjense. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y me queda en calorías. Entonces la variación de la energía es en calorías. Entonces fíjense cuánto saldría.
¿no? Sería 5 por 5 medios de R, ¿no? R vale 1,987 por la variación de temperatura. 693 menos 413. Me sale 6.954,5 calorías, ¿no? Notamos eso. Punto 5, ¿no? Ahora calculemos la entalpía. A ver, vamos a borrar esto de aquí. Ahora sí, ¿no? Parece que estamos teniendo problemas. Ahora sí lo vamos a anotar otra vez. 6.954, 6.954,5 calorías, ¿no? Y está. Ahora la entalpía, ¿no? Número 2, la entalpía en los números de moles por el Cp por la variación de temperatura. Reemplazamos valores. La entalpía son 5 moles por el Cp que vale 7 medios de la constante R, ¿no? Por la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí simplificamos, ¿no? Mol se va con mol y Kelvin se va con Kelvin. Entonces me queda que la variación de entalpía me va a dar en calorías. Entonces fíjense, sería 5 por 7 medios por 1,987 por 693 menos 413. Me sale 9.736,3 calorías. Está bien, ¿no? 9.736. Fíjense, aquí me dio lo mismo que la energía interna, ¿no? Esa es otra cosa. 9736,3, ¿no? Punto 3. Ya tenemos la energía interna, la entalpía. Ahora calculemos el calor, ¿no? Número 3. Vamos a utilizar esta parte de aquí. Para un proceso isobárico, la variación de calor a presión constante es la variación de la entalpía. Entonces, reemplacemos valores. El calor a presión constante es la entalpía. La entalpía vale 9736,3 calorías, ¿no? Calculemos el trabajo. Número 4. A través de la primera ley, ¿no? La variación de calor más la variación de trabajo es igual a la energía interna. Despejemos trabajo. Si despejamos trabajo, esto nos va a quedar de la siguiente manera. El trabajo es igual a la energía interna, el calor está como positivo, pasa al otro lado como negativo, menos el calor. Reemplazando valores, el trabajo es igual a la energía interna, que sería 6.954,5 menos el calor. El calor vale 9.736,3 calorías, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me está diciendo que esto es un calentamiento isobárico. Y fíjense los valores del volumen. El volumen está aumentando.
Cuando el volumen aumenta es una expansión o compresión. Es una expansión, ¿no? Entonces, en una expansión, el trabajo no tiene que salir negativo. Entonces, verifiquemos, comprobemos, ¿no? Sería 6.954.5 menos 97.60 97.36.3. 69.54.5 menos 97.36.3. Nos sale negativo, ¿no? Menos 2781.8 calorías, ¿no? Anotamos esos valores. Menos 2781.8, ¿no? Y aquí la entalpía es igual al calor, entonces el calor es 9.736.3 calorías. Hasta aquí teníamos los mismos valores o el mismo procedimiento, ¿ya? Ahora, aquí vamos a introducir el nuevo valor que estamos tomando, que es el proceso adiabático, ¿no? Entonces, en un proceso adiabático ya no utilizamos la ley combinada de los gases, es decir, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta ley de los gases, ¿ya? Toda esta ley de los gases nosotros la vamos a utilizar, vamos a mantener esto, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Lo vamos a hacer aquí. Etapa 3, ¿no? Y la etapa 3 es adiabática, ¿no? Entonces, estos mismos valores con los que estábamos trabajando lo vamos a copiar nuevamente para la nueva etapa, ¿ya? Fíjense, aquí vamos a borrar esto, ¿no? No poníamos etapa, directamente le poníamos 3 adiabático, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, entonces. Número 3, esto es adiabático. Entonces, teníamos estos valores, ¿no? Estábamos con C. La presión en C, el volumen en C y la temperatura en C se me va hasta la presión en D, volumen en D y la temperatura en D. Entonces los datos de C que teníamos eran los siguientes. Este era 4, el volumen era 71,05 y la temperatura era de 693, ¿no? La final, ¿no? Ahora fíjense que esto es adiabático hasta el volumen inicial, ¿no? Hasta el volumen inicial. Entonces el volumen inicial del proceso, de todo el ciclo, era 21.17. Entonces hasta ese volumen va a ser. No conocemos la presión, el volumen sí lo conocemos, ¿no? Y no conocemos la temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aplicar esta nueva fórmula de acá. Fíjense que solamente conozco el volumen 1 y el volumen 2, ¿no? El proceso adiabático. Volumen 1 y volumen 2. No conozco la presión y la temperatura, ¿no? Como no conozco la presión y temperatura, entonces voy a utilizar solamente estas dos fórmulas, ¿no? La fórmula 1, presión y volumen, la fórmula 2, temperatura y volumen, ¿no? Entonces, copiamos las mismas fórmulas, ¿no? La presión 1 por el volumen 1
elevado a capa es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a capa, ¿no? Pongámosle los valores, ¿ya? Todo lo que es 1 va a ser la etapa C, ¿no? Presión C, volumen C, y todo lo que es 2 va a ser la etapa D, ¿ya? Ahora sí. Necesitamos la presión en D, entonces la despejamos, ¿no? La presión en D es igual a la presión en C. Este volumen D está multiplicando, pasa a dividir. Sería volumen C sobre volumen D. Ahora, los dos volúmenes están elevados a capa, entonces lo puedo poner en el mismo paréntesis de esta forma, ¿no? Y de esta manera encontramos la presión en D. Por su otra parte, decimos lo siguiente: la temperatura 1 por el volumen, la temperatura C por el volumen C elevado a capa menos 1 es igual a la temperatura D por el volumen D elevado a capa menos 1. De aquí despejamos la temperatura D, ¿no? La temperatura D es igual a la temperatura C por el volumen C dividido entre el volumen D, todo esto elevado a capa menos 1, ¿no? Estas son las fórmulas que tenemos del proceso adiabático, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primeramente tenemos que ver cuánto es el valor de capa, ¿ya? Vamos a ver cuánto es el valor de, de esta capa, ¿no? Capa es igual al Cp sobre el Cb. Esto es diatómico, entonces el Cp vale 7 medios de R y el Cp 5 medios de R. Se simplifican los valores, ¿no? 2 con 2 y R con R. Entonces el kappa va a ser igual a 1,4. Fijémonos, 7 dividido entre 5, 7 dividido entre 5 es 1,4, ¿no? Es el valor de kappa. Ahora sí, reemplacemos valores, ¿no? La presión en D es igual a la presión en C, que sería 4 atmósferas, por paréntesis, el volumen en C, 71,05 litros, dividido entre el volumen en D, 21,17 litros. Todo esto elevado a capa, 1,4. Calculamos, ¿no? Primeramente, litro se va con litro. Ahora sí podemos calcular la presión. Fíjense, sería 4 por 71,05 sobre 21,17. Todo esto elevado a 1,4. La presión me sale 21,79, ¿no? 21,79 atmósferas. 21,79. La temperatura, reemplazamos valores, ¿no? La temperatura en D es igual a la temperatura en C, 693 grados Kelvin por paréntesis, el volumen en C, que sería 71,05 sobre el volumen en D, que sería 21,17. Todo esto elevado a 1,4 menos 1. Entonces, de esta manera obtenemos el valor de la temperatura en D. Por si acaso aquí esto es litro sobre litro se van, ¿no? No puse esa unidad. 693 por 71,05 sobre 21,17, ¿no? Todo esto me sale 2325,82 grados Kelvin. A ver, es un valor muy alto, ¿no? Veamos. Ah, no, me olvidé elevarlo, ¿no? A ver, 693 por paréntesis 71,05 sobre 21,17. Todo esto recién elevado a 1,4 menos 1. Ahora sí, este es el valor correcto, ¿no?
1124.79. Entonces eliminamos esto. 1124.79. Ahora sí, anotamos el valor de la temperatura. Entonces sería 1124.79. ¿No? Hasta aquí esto era nuevo, no un proceso adiabático. ¿Ya? Ahora calculemos la energía, ¿no? Energías etapa 3. Vamos a poner aquí. Energías etapa 3, ¿no? ¿Y qué nombre tiene esto? Adiabático. En un proceso adiabático, la variación de calor es cero, porque adiabático no significa que no haya calor. Hay calor, pero lo que no hay es una diferencia del calor. Es decir, el calor 3 es lo mismo que el calor 4, es exactamente lo mismo. Ya entonces la variación de calor es cero, ¿no? ¿Cómo calculamos la energía interna? De la misma manera, ¿no? La variación de la energía interna en los números de moles por el CB por la diferencia de temperatura. Reemplazamos valores. Son 5 moles. Son 5 moles, ¿verdad? Sí, 5 moles por el CB, 5 medios de R, ¿no? R vale 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, 693 grados Kelvin. Entonces, la variación de la energía, fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin. Sería 5 por 5 medios de R, ¿no? R vale 1.987 por 1124.79 menos 693. La variación de la energía interna me sale esto, ¿no? 10.724, 10.724.58 calorías. Entonces anotamos eso. Punto 58, ¿no? Ahora, fíjense la entalpía. Número 1, ahora número 2. La entalpía en los números de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura, ¿no? O directamente podemos encontrar la entalpía, no hay necesidad de poner fórmulas, ¿no? Las fórmulas yo las estoy poniendo para que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿no? Pero podemos hacerla de esta forma, fíjense. Para encontrar cuánto es la entalpía, podemos dividir la energía interna entre 5 y multiplicarlo por 7, ¿no? ¿Por qué? Se estarán preguntando. ¿Por qué hacemos eso? Fíjense. Esta sería la fórmula, ¿no? 5 moles por 7 medios de R, ¿no? Por la variación de temperatura. Entonces, fíjense aquí, eliminamos, ¿no? Mol con mol, Kelvin con Kelvin, me queda en caloría. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? 5 por 5 medio por 1.987 y esto que es 5 por 7 medio por 1.987 por la variación de temperatura. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que aquí es 5 y aquí es 7. Entonces, para sacarlo más rápido, puedo hacer lo siguiente. A este valor que está acá, lo voy a dividir entre 5. Si lo divido entre 5, estoy eliminando el 5 que está acá. Y si lo multiplico por 7, le estoy adicionando el 7, es decir, se transforma rápidamente. Entonces, la energía interna
me va a dar 15.014.42 calorías, ¿no? Fíjense. Ahora vamos a calcularlo de la manera eh, como lo hacemos nosotros, ¿no? Uno por uno, fíjense. 5 por 7 medio por 1.987 por 1124.79 menos 193. Fíjense, me salió exactamente lo mismo, ¿no? Entonces con esto se ahorran ustedes un paso, ¿no? 15.0442, ¿no? 15.014.42. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la energía interna, la entalpía. Por deducción, el calor es cero, porque esto es adiabático, ¿no? Si el calor es cero, no, aquí está. Si el calor es cero, ¿cómo encontramos el trabajo? Número 3, ¿no? Por la primera ley, nosotros decimos que la variación de calor más la variación de trabajo es la energía interna. Pero como aquí la variación de calor es cero, entonces el trabajo es igual a la energía interna. Y la energía interna es este valor, ¿no? Entonces, fíjense acá. El trabajo va a ser la energía interna. El mismo signo y todo. Ya tenemos la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y ahora nos falta la etapa 4. En la etapa 4 vuelve al inicio, es decir, vuelve a estos valores de A que teníamos, ¿no? Vuelve al comienzo todo, ¿ya? Entonces, vamos a copiar, ¿no? La etapa 4 es isocórico y es un enfriamiento, ¿no? Enfriamiento isocórico. Entonces, fíjense, número 4 vamos a poner. Vamos a aumentar una diapositiva más, ¿no? Bueno, lo vamos a borrar, vamos a duplicar y aquí vamos a trabajar. Número 4, isocórico. Número 4, ¿no? Isocórico. ¿Ya? Entonces teníamos lo siguiente, la presión en D, volumen en D y temperatura en D se me va hasta el comienzo, ¿no? La presión en A, volumen en A y la temperatura en A. Reemplazamos todos estos valores de D, lo copiamos, ¿no? 21.79, 21,17 y 1124.79, ¿no? Se van hasta las condiciones de inicio. ¿Cuáles son las condiciones de inicio? La presión es de 8, volumen es el mismo y la temperatura es de 413, ¿no? Los datos del comienzo. ¿Ya? Calculamos ahora.
Ya tenemos todo, solamente calculamos las energías, ¿no? Entonces colocamos energías aquí, ¿no? No hay que calcular ningún gas ni nada, ¿no? Energías, etapa 4, ¿no? Proceso isocórico, vamos a poner entre paréntesis, ¿no? Isocórico. Proceso isocórico significa que el volumen es constante, por lo tanto la variación de volumen es cero, ¿no? Calculamos entonces la energía interna, fíjense. Número 1, la energía interna en los números de moles por el CB por la diferencia de temperatura. Y acuérdense que esto es un enfriamiento, entonces la temperatura disminuye. Como esto es isocórico y la presión y la temperatura son proporcionales en este proceso isocórico, si la temperatura disminuye, también va a disminuir la presión, ¿no? Entonces, fíjense, la energía interna es 5 moles, esto es diatómico, sería 5 medios, está bien, ¿no? 5 medios de R, ¿no? 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol, ¿no? Por la variación de temperatura, es decir, 413 menos 0.79 Kelvin. Simplificamos, ¿no? Fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, ¿no? Entonces, calculamos. Sería 5 por 5 medio de R, ¿no? 1.987 por la temperatura final, 413 menos la temperatura inicial, ¿no? 1124.79. Me sale esto, 17.679 menos 17.679.08, ¿no? Número 2, la entalpía es lo mismo que la energía interna, ¿no? Dividido entre 5 y multiplicado por 7. Entonces, fíjense, dividido entre 5 por 7. Me sale menos 24.750.72. ¿Ya? Número 3. En un proceso isocórico, la variación de trabajo es menos presión por variación de volumen. En simples palabras, la variación de volumen es cero, por lo tanto, no existe un trabajo efectuado. Y por último, ¿no? Número 4, a través de la primera ley, nosotros decimos que el calor más el trabajo es igual a la energía interna. Como no existe trabajo, entonces el calor a volumen constante es igual a la energía interna y eso es igual a menos 17.679.08, ¿no? Entonces ya tenemos la última etapa, ¿ya? Hacemos valores aquí, ¿no? Entonces, proceso isocórico, trabajo es cero, ¿no? La energía interna es menos 17.679.08. La entalpía es menos 24.750.72. El calor es lo mismo que la energía interna, ¿no? Menos 0,8. De esta manera hemos completado el ciclo, ¿ya? Ahora vamos a hacer la verificación, ¿ya?
Vamos a sumar todo. Ustedes saben que la suma no tiene que salir lo mismo que un proceso isocórico, es decir, isotérmico, diré. Es decir, la energía interna cero, la entalpía cero, el calor y el trabajo lo mismo con el signo cambiado. Entonces, empecemos con la energía interna, fíjense, ¿ya? Sería 6.954,5 más 10.724,58 menos 17.679,08. Sale cero, ¿no? La entalpía, 9.736,3 más 15.014,42 menos 24.750,72. Cero. Fíjense cómo estoy redondeando, porque así ustedes lo tienen que hacer en el examen. Tiene que salir cero, no le tiene que salir menos 0,1, menos 0,0 o 0,4, qué sé yo, cero clavadingo. Ustedes saben cómo es el INGE con los decimales, ¿no? El calor, 2844,09 más 97,36,3 menos 17.679,08 menos 5098,69. Ahora el trabajo no tiene que salir lo mismo con positivo, ¿no? Fíjense, menos 2844,09 menos 2.781,8 más 10.724,58. Lo mismo, ¿no? Fíjense, clavadín, ¿no? Entonces, de esta manera es como se resuelve este ciclo termodinámico con la etapa adiabática. Acuérdense que las fórmulas de los gases en un proceso adiabático cambian, ¿no? Fíjense, cambian la fórmula. Ya no es la ley combinada, sino que es diferente, ¿no? Preguntas hasta aquí, dudas que tengan. Ya, continuamos entonces. Todo lo que vamos a avanzar hoy es adiabático, ¿no? Entonces seguimos. Fíjense, dice inicialmente un mol de un gas ideal está a 35 grados centígrados y 4 atmósferas de presión. Luego se comprime adiabáticamente. Calcular la temperatura final, la variación de trabajo, calor, energía y entalpía para un gas monoatómico si la compresión se realiza hasta la presión final de 15 atmósferas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Poner los datos, ¿no? Fíjense, aquí el INGE me pide que calcule cuánto es el trabajo, cuánto es el calor, cuánto es la energía interna, cuánto es la temperatura, la entalpía y cuánto es la temperatura final, ¿no? Son todo esto lo que me pide calcular. Primeramente, aquí dice adiabático. Entonces, toda la vida ustedes vean adiabático, directamente le ponen a la variación de calor cero, ¿no? Directamente, ¿no? Ahora anotamos los datos, fíjense. Inicialmente un mol, dice entonces los números de moles es 1. De un gas está a una temperatura de 35
Aquí anotamos, ¿no? La presión A y la temperatura en A. Fíjense que no me hace denotación del volumen y tampoco es necesario encontrarlo, ¿no? Todo esto se va hacia una presión B y una temperatura B, ¿no? La presión es de 4 atmósferas. La temperatura es de 35, hay que transformarla a Kelvin. Entonces decimos 35 más 273, me sale 308. Se va hasta una etapa B donde la presión es de 15 atmósferas. Me pide encontrar cuánto es la temperatura final o la temperatura B, ¿no? Vamos a poner la misma nomenclatura, le vamos a poner aquí B, ¿ya? Si ustedes quieren, pónganle aquí final, depende de ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es adiabático. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Nos vamos a nuestro formulario y nos fijamos, ¿no? Tengo presión y temperatura, entonces sí o sí voy a tener que utilizar la última fórmula de acá. Entonces decimos lo siguiente. La temperatura 1 elevado a capa menos, no, aquí no es menos, esto es por la presión elevado a 1 menos capa es igual a la temperatura 2 elevado a capa por la presión 2 elevado a 1 menos capa, ¿no? De aquí nos pide despejar la temperatura 2. Entonces, la temperatura 2 elevado a capa es igual a la temperatura 1 elevado a capa por, paréntesis, la presión 1 sobre la presión 2. Los dos están elevados a 1 menos capa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, esto siempre le dice el ingeniero. Capa, fíjense, ¿cuánto sería el valor de capa? Capa para un gas monoatómico, ¿no? Para un gas monoatómico sería el Cp sobre el Cv. Como esto es un gas monoatómico, ¿no? Un gas monoatómico, nosotros sabemos que el Cp es 5 medios de R y el Cv es 3 medios de R. Reemplazamos valores, fíjense. Cp sería 5 medios de R y el Cv sería 3 medios de R. Simplificamos, valores semejantes, el 2 y el 2 y el 3 y el R y el R, ¿no? Por lo tanto, capa, ¿cuánto va a ser igual? A 5 dividido entre 3, que eso es 1,67, ¿no? 5 dividido entre 3. 1,67. Aquí arriba sería 1 menos 1,67 y eso me va a dar un número negativo, ¿no? Yo no puedo permitir que esto me dé un valor negativo, ya que el valor negativo va a afectar a la potencia. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a invertir este valor, es decir, todo esto, todo esto lo voy a multiplicar por menos 1 para darle la vuelta, ¿no? Entonces, vamos a invertir los signos. Sería la temperatura 2 elevado a capa es igual a la temperatura 1 elevado a capa. Como estoy multiplicando por menos 1, se invierte esto, entonces quedaría la presión 2 sobre la presión 1, ¿no? Los signos de aquí se ven afectados, entonces este 1 va a ser negativo y este capa va a ser positivo, entonces sería capa menos 1. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ya, continuemos. Ahora, la temperatura está elevado a capa, ¿no? Entonces tengo que eliminar esto. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a dividir entre capas. Divido entre capas, divido entre capas y aquí lo divido entre capas. ¿Para qué? Para que esto se simplifica y esto queda tal como está, ¿no? Entonces la temperatura ya no va a estar elevado, va a ser la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por paréntesis
presión 2 sobre presión 1 elevado a capa menos 1 sobre capa, ¿no? Con esta fórmula vamos a encontrar la temperatura 2, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden aprendérsela esta fórmula directamente de memoria, ¿no? Porque siempre que busquemos la temperatura 2, vamos a llegar a este mismo resultado, ¿no? O si no, se aprenden la deducción, depende de ustedes, ¿no? Cuál resulte más fácil. Entonces hicimos lo siguiente. La temperatura 2 es la temperatura 1. La temperatura 1 es 308 grados Kelvin. Por paréntesis, la presión 2, que sería 15 atmósferas, dividido entre la presión 1, que sería 4 atmósferas. Todo esto elevado a capa menos 1 sería entonces 1,67 menos 1 sobre 1,67, ¿no? Entonces, la temperatura 2, ¿cuánto va a ser? Fíjense que aquí las atmósferas se simplifican. Entonces, miren acá, sería 308 por paréntesis 15 sobre 4 elevado a fracción 1,67 menos 1 sobre 1,67, ¿no? 523,42, ¿no? 523,42 grados Kelvin. Ya tenemos entonces la temperatura en B, ¿no? 523,42. ¿Preguntas hasta aquí? Fácil, ¿no? Ahora ya podemos calcular las energías. Las energías se calculan normalmente, ¿no? Calculemos la energía interna. Fíjense acá. La energía interna es los números de moles por el CB por la diferencia de temperatura. Siempre va a ser la misma fórmula, ¿no? Reemplazamos datos. Los números de moles es uno, ¿no? Un mol de un gas ideal monotómico, el CB es 3 medios de la constante R, ¿no? 1,987 calorías sobre grados Kelvin mol por la diferencia de temperatura, 523,42 menos 308. Entonces, la variación de la energía interna, ¿cuánto va a ser? Fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y me queda en calorías. Sería 3 medios por 1,987 por 523,42 menos 308. Me sale, a ver, nos fijamos, 3 medios por 1,987, ya, me sale 642,06, ¿no? Calorías. Ahora la entalpía, si quieren utilizan el truco que les enseñé, ¿no? La entalpía en los números de moles por el Cp por la variación de temperatura. En lugar de, aquí va a ser multiplicado por 5 tercios. Por 5 tercios. La entalpía me va a salir este valor, van a ver. Sería un mol por 5 medios de R, ¿no? Por la variación de temperatura. Entonces la entalpía me va a salir 1070,10, ¿no? Calorías. Si no me creen, fíjense.
sería 5 medios por 1.987 por, ¿ve? Que les dije, me salía ese mismo valor, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que en un proceso diabático el calor es cero, ¿no? Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. El trabajo lo calculamos de la primera ley, ¿no? La variación de calor más la variación de trabajo es igual a la energía interna. Entonces, como aquí esto es adiabático, el trabajo es igual a la energía interna, 642.06 calorías, ¿no? Entonces, y la entalpía, 1070.10, ¿no? Este sería la resolución de este ejercicio, ¿ya? Sigamos entonces. Fíjense este otro ejercicio, ¿ya? Dice, un mol de un gas ideal monoatómico encerrado en un cilindro de 6 litros es sometido a las siguientes transformaciones. Número uno, expansión isotérmica desde 30 hasta 15 atmósferas. Número 2, expansión adiabática desde 30 hasta 15 atmósferas. Entonces aquí es una comparación del proceso isotérmico y el proceso adiabático, ¿no? Y pide calcular la variación de energía, calor, trabajo y entalpía en cada etapa, ¿no? Empecemos por la etapa 1. Número 1, isotérmico. Coloquemos los datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los números de moles es 1, ¿no? Porque dice un mol. Aquí alguien le puede poner cualquier número, ¿no? Esto es monoatómico, por lo tanto, el Cb es 3 medios de R y el Cp es 5 medios de R. Esto debido a que es monoatómico. Ahora sí podemos calcular, ¿no? Número 1, proceso isotérmico, ¿no? Desde una presión 1, volumen 1 y temperatura 1 hasta una presión 2, volumen 2 y temperatura 2, ¿no? Entonces, ¿con qué estamos iniciando? Fíjense, la presión es de 30 atmósferas, el volumen es de 6 litros y no conozco la temperatura. Todo esto se va hasta una presión 2 que viene a ser de 15 atmósferas, ¿no? No conozco el volumen y la temperatura. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como esto es isotérmico, puedo calcular la temperatura, ¿no? Por la ley combinada de los gases. Entonces, fíjense, calculemos la temperatura en la primera etapa, ¿no? Sería la presión por el volumen es igual a nRT. Despejamos temperatura. La temperatura perdón, N y R están multiplicando, pasan a dividir. Entonces sería la presión por el volumen sobre N y R. Reemplazamos valores. Sería 30 atmósferas, un volumen de 6 litros, un mol, y R vale 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol, ¿no? De ahí nos da la temperatura directamente en grados Kelvin. Atmósferas con atmósferas, litros con litros y mol se va con mol. Calculamos. Sería 30 por 6 sobre 0,082
82, ¿no? La temperatura es esta que está aquí. A ver, verifiquemos. 30 por 6 dividido 0,082, ¿no? Entonces nos da la temperatura alta, ¿no? 2195,12 grados Kelvin, ¿no? Ya tenemos la temperatura 1. Entonces anotamos, ¿no? A ver, 30 por 6 sobre 0. Bueno, está bien, ¿no? Ya. Aquí podemos calcular el volumen, ¿no? Podemos utilizar la ley combinada de los gases. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Ustedes saben que las temperaturas se van a simplificar, ¿no? Entonces, el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido la presión 2. Entonces, fíjense que aquí la presión está disminuyendo, por lo tanto, el volumen va a aumentar, ¿no? 30 atmósferas por 6 litros sobre 15 atmósferas. Entonces, 30 entre 15 es 2. 2 por 6, 12, ¿no? Atmósfera, atmósfera. Y me queda que el volumen es de 12 litros. Entonces colocamos acá 12 litros. Ya tengo todo lo que necesito para calcular el trabajo, calor, energía y entalpía. Entonces digo lo siguiente. Aquí lo vamos a hacer. Energías, etapa 1. La energía interna es el número de moles por el Cb por la variación de la temperatura. La entalpía es los números de moles por el Cp por la variación de temperatura. Entonces, en un proceso isotérmico, la variación de temperatura es 0, ¿no? Entonces, decimos acá que la variación de temperatura es 0, por lo tanto, la energía interna es 0 y la entalpía es 0. ¿No? Calculemos ahora el trabajo. Fíjense, el trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplacemos valores. El trabajo es menos un mol por R. Esta R es de energía, ¿no? Pongamos aquí que la R de energía es de 1,987 Kelvin mol, ¿no? Por la temperatura. Por el logaritmo natural de 12 sobre 6. Entonces, de aquí calculamos el trabajo. Fíjense, litro se va con litro, mol se va con mol y Kelvin se va con Kelvin, ¿no? ¿Cuánto sale el trabajo? Menos 1 por 1,987 por 2195,12 por el logaritmo natural de 2, ¿no? Sería 12 dividido entre 6, 2 directamente. El trabajo me sale menos 3023,30.
0.30, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que en un proceso isotérmico el calor es lo mismo que el trabajo, ¿no? Esto es por la primera ley, solamente con el signo cambiado, ¿no? Entonces hace cero, entonces el calor es igual a menos el trabajo. Por lo tanto, el calor es menos, paréntesis, negativo con negativo se va, y el calor es positivo, ¿no? Ya tenemos la primera etapa. Ahora, la segunda etapa es lo mismo, solamente que esta vez adiabático, fíjense. Número 2, adiabático. En un proceso adiabático, la variación de calor es cero, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente: la presión en A, volumen en A, temperatura en A, se va hasta la presión en B, volumen en B y temperatura en B, ¿no? Los mismos valores que teníamos al inicio, incluso esta temperatura que la acabamos de calcular, lo anotamos porque no cambian nada. Serían 30, 6 y 2195.12. Ahora de 30 hasta 15, ¿no? Solamente tengo estos valores, ¿ya? Tenemos que calcular el volumen y la temperatura, pero en una etapa adiabática. Ustedes saben que en adiabático no podemos utilizar la ley combinada. Entonces decimos lo siguiente, fíjense. La presión por el volumen elevado a capa es igual a la presión en B por el volumen en B elevado a capa. De aquí despejamos la presión en B, perdón, el volumen en B. El volumen en B elevado a capa es igual a la presión en A sobre la presión en B, ¿no? Por el volumen en A elevado a capa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que dividir esto entre capas. Aquí es 1 y aquí divide, ¿no? Se simplifica. Entonces, ¿cómo me queda? El volumen en B es igual. Ustedes saben que capa es mayor que 1. Entonces, si multiplicamos esto, sería 1 dividido, esto es monoatómico, entonces 1.67. Me va a salir ese valor, ¿no? Está bien. La presión en A sobre la presión en B elevado a 1 sobre capa por el volumen en A. Nosotros sabemos que esto es monoatómico, por lo tanto capa es el Cp sobre el Cb. El Cp va a ser 5 medios dr y el Cb es 3 medios dr. De aquí se simplifican 2 y r, ¿no? Me queda 5 entre 3, 1,67. ¿Ya? Ahora reemplazamos valores. Fíjense, el volumen en B es igual a la presión en A, que sería 15, sobre la presión en B, que sería 30, elevado a 1 sobre 1,67 por el volumen en A, que viene a ser 6 litros, ¿no? Esto es atmósfera. Atmósfera y atmósfera se simplifican, ¿no? Entonces, ustedes me entienden, ¿no? Calculamos el volumen en B. Sería 15 entre 30 sobre 1 sobre 1.67, ¿no? Por 6. Entonces el volumen es de 3.96 litros, ¿no?
¿ya? Ahora calculamos la temperatura. Fíjense, utilizamos la fórmula, ¿no? La temperatura 1 elevado a kappa por la presión elevado a 1 menos kappa es igual a la temperatura 2 elevado a kappa por la presión 2 elevado a 1 menos kappa. O si ustedes quieren directamente, se anotan esta fórmula de acá. Si directamente copiamos esto, ¿no? Para no estar perdiendo tiempo. Entonces la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1 elevado a kappa menos 1 sobre kappa. Fíjense, es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Presión 2 presión 1 kappa menos 1 sobre kappa. Presión 2 presión 1 kappa menos 1 sobre kappa, ¿no? Reemplazamos valores. Temperatura 1 sería presión 2 sería 15 sobre 30. Atmósfera y atmósfera se van, ¿no? Entonces grados Kelvin. Y pongámosle. Elevado a 1,67 menos 1 sobre 1,67. Fíjense. Sería 1662,21 grados Kelvin, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, no, ¿eh? ¿Ya? Ahora calculemos un proceso diabático. Primeramente, proceso diabático, la variación de calor es cero, directamente de entrada. Número 2, la energía interna, los números de moles por el CB por la variación de temperatura. Número 3, la entalpía es lo mismo que la energía interna por 5 tercios, ¿no? Reemplacemos valores. Un mol por el CB que vale 3 medios de R, ¿no? Por la variación de temperatura. Sería esta, ¿no? 2195,12 grados Kelvin, ¿no? De ahí tenemos la energía interna y de aquí calculamos la entalpía de Yapa, ¿no? Entonces, sale esto, ¿no? 1588,34. ¿Ya? Calorías. Ahora la entalpía es lo mismo, solamente que dividido entre 3 por 5. O 5 tercios lo mismo.
Si no me creen, háganlo lo mismo, ¿no? La entalpía es un mol por el CP que vale 5 medios de R y copien lo mismo y le va a salir este resultado, ¿no? Número 4. Fíjense, número 4 nos dice en la primera ley. Bruno. O sea que directamente para sacar entalpía podemos multiplicar por 5 tercios. Depende, ¿no? Aquí se multiplica por 5 tercios porque es monotómico. Si fuera diatómico sería 5, 7 quintos, diré. Si fuese diatómico. Claro. Ok, ya. Esto es porque es monoatómico. Si fuera diatómico sería la variación de la energía por 7 quintos. Esto es para diatómico. Pero esto es para hacerlo el proceso rápido, ¿no? No se los aconsejo que lo hagan si es que nos dan otro valor del CB o CP, que eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Fíjense, el calor se hace cero, ¿no? Por lo tanto, el trabajo es la energía interna, que sería caloría, ¿no? De esta manera hemos calculado este ejercicio. ¿Preguntas? Solamente guiarse con etapa adiabática, ¿no? Eso es todo. Ya. Fíjense este ejercicio. Dice, el hidrógeno gaseoso se expande adiabáticamente e idealmente, ¿no? Estado inicial, estas son las condiciones de inicio. Estado final, esta es la condición final. Solamente tenemos el volumen y esto es adiabático. ¿Ya? Fíjense ahora. Aquí el ingeniero nos está dando el valor del CP. Fíjense. Cuando el ingeniero le da el valor del CP, ya no existe lo que es monoatómico y diatómico, es decir, ustedes tienen que trabajar en base a este valor, ¿ya? Entonces no van a estar diciendo, es el hidrógeno, entonces el hidrógeno es H2, entonces es diatómico. No, ya no existen esas reglas. Ahora trabajamos con este CP obligatoriamente, ¿no? Me pide calcular la presión y temperatura final, la variación de calor, trabajo, energía y entalpía, ¿no? Fíjense, caramba. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Calcular la presión final, ¿no? La temperatura final, la variación de trabajo, la variación de calor, la variación de la energía interna y la variación de la entalpía. Primeramente, esto es adiabático. Por lo tanto, en un proceso adiabático, les vuelvo a repetir, siempre el calor es cero, la variación de calor, ¿no? Ahora tenemos que calcular presión, temperatura, trabajo, energía y entalpía, ¿no? Aquí el INGE nos está dando la unidad de joules. Entonces, la energía interna, el trabajo y la entalpía van a ser joules, ¿ya? Primeramente, fíjense que de 1 a 2 solamente tenemos el volumen. Entonces vamos a utilizar eso para la ley de los gases adiabáticos. Sería la presión 1 por el volumen 1 elevado a capa es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a capa. De aquí despejamos la presión 2, que es lo que nos pide, la presión final.
La presión 2 es la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a capa, ¿no? Ahora la temperatura. La temperatura 1 por el volumen 1 elevado a capa menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a capa menos 1. De aquí despejamos la temperatura 2. Temperatura 2 es la temperatura 1 por volumen 1 sobre volumen 2 elevado a capa menos 1. Hasta aquí todo claro, ¿no? Estamos utilizando las fórmulas que les di al comienzo. El único problema es para encontrar capa, ¿no? ¿Cómo encontramos capa? Capa era el Cp sobre el Cv. Capa es el Cp sobre el Cv. Aquí el ingeniero me está dando el Cp, pero no tengo el Cv. ¿Qué puedo hacer en este caso? Aplico la relación. Yo sé que el Cp menos el Cv es igual a R. Despejemos el Cv. El Cv es el Cp menos R, ¿no? Entonces reemplazamos acá el Cp sobre el Cv. El Cv es el Cp menos R. Reemplacemos los datos. Entonces capa, el Cp vale 28.9 sobre el Cp que vale 28.9 menos R. R vale 8.314, ¿no? Entonces de esta manera encontramos el valor de capa. Fíjense, sería 28.9 sobre 28.9 menos 8.314, ¿no? Me sale 1,40, ¿no? 1,4. A ver, 1,40, ¿ya? Ahora, con este valor de capa que ya conozco, puedo reemplazar aquí arriba, fíjense. La presión 2 es la presión 1. ¿Cuánto es la presión 1? A 3 bar, ¿no? La presión la voy a encontrar en bar, por si acaso, ¿no? No es necesario transformar esto a atmósferas. Podemos encontrar, o podemos decir que la presión 2 nos la está pidiendo el ING en bar. Por el volumen 1, que es 1,43 litros, sobre el volumen 2, que es 2,86 litros. Todo esto elevado a capa, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la presión? Fíjense. Sería 3 por 1,43 sobre 2,86. Todo esto elevado a 1,4. Sería 1,14. 1,14 bar de presión, ¿no? Ya tenemos dos valores. Tenemos la presión final, 1,14 bar. Tenemos el calor y ahora calculamos la temperatura. La temperatura 2 es la temperatura 1, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura 1? 298 grados Kelvin. Por paréntesis, el volumen 1, que sería 1,43 litros, sobre el volumen 2, que sería 2,86 litros. Todo esto elevado a 1,4 menos 1. Entonces, conocemos cuánto vale la temperatura 2. Sería 225.84. ¿No? Ya tenemos presión, temperatura y calor. Ahora podemos calcular las energías y el trabajo. Fíjense lo siguiente. La energía interna es los números de moles por el Cv por la variación de la temperatura. Pero nosotros sabemos que el Cv es el Cp menos R. Entonces reemplazamos aquí.
¿no? Entonces la energía interna es igual, aquí el INE no me está dando los números de moles, ¿no? Mm, Y como no me está dando el valor de R, ¿no? Porque R cuando la presión es var es 0.083, ya el resultado lo vamos a dejar en Joule sobre mol. Aquí no tengo los números de mol, entonces no es necesario multiplicar. Directamente es el CB por la variación de temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el CB? El CB es el CP menos R por la diferencia de temperatura. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el CP? 28.9. Sería entonces 28.9 menos 8.314 Joule sobre mol grados Kelvin por temperatura final 225,84 menos temperatura inicial 298 grados Kelvin, ¿no? Ahora simplificamos, fíjense. Kelvin se va con Kelvin y me queda la variación de la energía en la unidad de Joule sobre mol, ¿no? Sería entonces paréntesis 28.9 menos 8.314 por 225.84 menos 298. Me sale menos 1485.49. 49, ¿no? Ya tenemos la energía interna. 49 joules por cada mol. El trabajo entonces es lo mismo, ¿no? ¿Por qué el trabajo es lo mismo? Por la primera ley, ¿no? Por la primera ley nosotros sabemos que el calor más el trabajo es la energía interna. Pero como en este caso es adiabático, entonces el trabajo es la energía interna, ¿no? Ahora, fíjense que aquí para calcular la entalpía no vamos a aplicar el truco que les enseñé, ¿no? No lo vamos a dividir entre 3 quintos ni tampoco entre 7 quintos. Directamente por fórmula. La entalpía es igual al Cp por la variación de temperatura, ¿no? Reemplazamos valores. El Cp es 28.9 joules sobre mol grados Kelvin y la variación de temperatura es 225,84 menos 298. Kelvin se va con Kelvin y de esta manera encontramos la entalpía, ¿no? Entonces, como esto ya lo tenía acá, solamente voy a eliminar esto. Entonces, la entalpía es 0.42 joules sobre mol. 2085.42, ¿no? Joules sobre mol. ¿Ya? De esta manera hemos calculado los valores de energía. ¿Ya? Ya tenemos todo esto. Espero que no les quede ninguna duda. ¿Ya? Con eso sería todo.